Buenas chicas y chicos, bienvenidos a nuestra clase de Premier Euro Español. Hoy vamos a terminar con nuestro tema 2, el siglo XIX español. Hemos ya trabajado el reinado de Carlos IV y el de Fernando VII. Hemos visto la regencia de María Cristina y la de Espartero, para luego entrar en profundidad en el reinado de Isabel II. Y hoy vamos a terminar con lo que se denomina el Sexenio Revolucionario, desde 1868 hasta 1874. Antes de empezar, me gustaría anunciaros que realizaremos una evaluación tipo DELE en comprensión oral el martes 10 de enero. Evaluación tipo DELE, nivel B1, comprensión oral, martes 10 de enero. Sin más dilación, empecemos con nuestro sexenio revolucionario. Como hemos visto, el reinado de Isabel II se descompuso paulatinamente en los últimos años, llegando a tal punto que Isabel tuvo que emigrar, ya que en España se vivió la revolución denominada Gloriosa Revolución o Revolución de Septiembre en 1868. Esta revolución fue una sublevación militar con elementos civiles que tuvo lugar en España, la cual supuso el destronamiento y el exilio de Isabel II y el inicio del periodo denominado Sexenio Democrático. Como veis en esta alegoría, un general a caballo levanta la victoria conducido por el ángel de la victoria y con la corona de laureles, mientras que otro personaje lleva otra bandera escrito como Abajo Borbón y en otros Viva la Libertad. Hemos visto que este siglo XIX siempre estuvo influenciado por los militares. Dentro del reinado de Isabel II vimos como ya Espartero, que era uno de los generales, fue regente, tuvo el poder. Y cada vez que hemos cambiado un periodo, en década moderada o el bienio progresista, siempre había un general al frente. En este caso no fue lo contrario y una vez más los militares tomaron el poder para llevar a cabo una nueva política en España. Será el almirante Juan Bautista Topete el que llevará a cabo dicha revolución. La Constitución de 1869 fue de corte más liberal e intentó que en España se pudieran desarrollar medidas que ya se habían desarrollado en la Constitución de 1812. Como veis, un siglo entre idas y venidas, conservadurismo liberal. ¿Cuáles fueron las consecuencias de dicha revolución? A partir del triunfo de la revolución y durante 6 años, conocidos con este sexenio democrático, se intentará crear en España un nuevo sistema de gobierno. La coalición de liberales, moderados y republicanos se enfrentaba a la tarea de encontrar un mejor gobierno que sustituyera al de Isabel. La búsqueda de un rey apropiado demostró finalmente ser más problemática de lo que parecía. Es por ello que algunos proponían al hijo de Isabel II, pero que todavía era menor, Alfonso XII. Y como había habido tantos problemas con la regencia de Isabel, al final la alternativa fue elegir a un rey italiano, Amadeo de Saboya, que gobernó solamente durante 2 años. Evidentemente, este gobierno no fue aceptado por la población y aquí ya no se pudo parar
este avance liberal que se había intentado controlar en una revolución del 68, se había intentado controlar el paso hacia la república y visto que ningún rey funcionaba, será la segunda república España, la primera república la que se desarrollará. Como veis, las fechas de 1873 a 1874 no fue tampoco un periodo muy largo y la primera república en España no pudo desarrollarse correctamente. Como veis, en esta imagen, en esta alegoría de la Primera República, volvemos a encontrar este símbolo alado de justicia e incluso volvemos a encontrar muchísimos ejemplos de la influencia de la cual venía esta república. Como veis, el gallo, el sombrero frigiano, son todos ejemplos de la Revolución Francesa. Esta Revolución Francesa será la base para esta Primera República y como tal sus intentos de llevar a cabo reformas mucho más radicales encontraron rápidamente impedimentos. Como veis, no solamente estos ejemplos de libertad e igualdad, sino también detrás todo lo que acarrea en este momento en el siglo XIX y lo que vive Europa, como es la revolución industrial. Veis al fondo de la imagen como hay chimeneas echando humo, muestra las fábricas o los hombres arando el campo, incluso los barcos de vapor, el comercio con los barcos también de vela y el saber con los nuevos inventos como la cámara de fotos y por supuesto esta simbología sobre el desarrollo del campo sobre la cual reposa la República Española, en la gente del campo, en los obreros. Esta primera república estuvo marcada por tres conflictos armados simultáneos, la Guerra de los 10 Años cubana, la Tercera Guerra Carlista y la sublevación cantonal, y por divisiones internas. Todo esto hizo que la Primera República cayera rápidamente en el olvido y se instalara el sistema conservadurista bipartidista español, que es lo que vamos a trabajar ahora enseguida. El punto B, entre el liberalismo y el conservadurismo. España necesitaba imperativamente estabilidad. Hemos visto cómo en 70 años se ha cambiado varias veces de constitución. El ejército siempre ha estado ahí para tomar las riendas cuando lo necesitaba. Se ha cambiado incluso de dinastía, expulsando al Borbón y volviendo a elegir a un otro rey italiano e incluso se ha atravesado por una república. Todo esto en tan poco tiempo, la sociedad española no estaba preparada. Se vuelve entonces a elegir a Alfonso XII, esta vez ya sí como rey, Borbón, pero dentro del punto de la política se van a vivir unos años de una relativa estabilidad, o por lo menos este sistema durará más, que será el bipartidismo, con dos personajes muy importantes en la historia española, Cánovas del Castillo y Sagasta. Como veis en esta viñeta, en estas imágenes que podéis describir, veis como en la izquierda vemos a un personaje lleva gafas, el pelo blanco y está tomándose una sopa. Lleva además un traje negro y parece bien peinado en este primer plano. En el segundo plano vemos como hay una mujer a la izquierda lavando los platos y un hombre que está cocinando. También parece mayor, con barba y tiene un sombrero como si fuera un cocinero con un delantal. Y veis aquí la salida de la chimenea. Está cocinando delante de una cocina quizás a leña.
Y veis cómo está marcado caldo gordo. En la imagen de la derecha es prácticamente la misma, solamente que se han intercambiado los personajes. El personaje que estaba comiendo ahora está cocinando. Y el hombre que estaba cocinando ahora está comiendo. Eso ejemplifica muy bien lo que es este bipartidismo entre Cánovas del Castillo y Sagasta. Estos personajes que has visto en estas viñetas satíricas son Cánovas y Sagasta, los dos políticos más importantes e influyentes de todo este periodo. Como puedes comprobar, parece que estuvieran repartiéndose el poder entre los dos, ya que este caldo gordo es una alegoría del poder. La administración de Cánovas sentía por el sistema parlamentario inglés basado en el bipartidismo le hizo concebir un sistema que funcionara a semejanza del inglés, basado en la existencia de dos grandes partidos, el Partido Conservador y el Partido Liberal. Fueron los llamados partidos dinásticos. Esos dos personajes, Cánovas del Castillo y Sagasta, desarrollaron este sistema en el cual cada uno era el presidente del Partido Conservador y otro del Partido Liberal, y se fueron intercambiando en el poder siempre que la necesidad de la sociedad lo demandara. Si los vientos soplaban más hacia cambios liberales, el Partido Liberal tomaba el poder, mientras que si estos avances eran demasiado rápidos, el Partido Conservador volvía al poder. Esto es lo que se denomina el turnismo. Esta palabra es muy importante como vocabulario. El turnismo. Un turno y otro. Esta alternancia hizo que de alguna manera la política se adaptara a la sociedad, no que la sociedad se adaptara a la política. Viendo que había tanto riesgo de que esta sociedad implosionase durante estos años, tanto Cánovas como Sagasta, que se presentaban a las elecciones y había elecciones, no tenían ningún problema en perderlas, porque sabían que si las declaraban las elecciones es porque el otro la iba a ganar. Y así consecutivamente. Ambos partidos aceptaban, por lo tanto, las bases del sistema, la monarquía y la Constitución de 1876. Eran partidos de notables, es decir, de personas importantes, burgueses o nobles. No se trataba de partidos modernos de masas, tal como los conocemos hoy en día. Durante el último cuarto de siglo, Cánovas y Sagasta fueron los líderes indiscutibles. Pero tras su muerte se sucedieron las divisiones internas en sus respectivos partidos y el sistema volvió a desmoronarse. En el Partido Conservador encontramos a Antonio Cánovas del Castillo, quien aglutinó en sus filas a los sectores más conservadores de la vida política y social del país. Esto es, a los antiguos liberales moderados unionistas. Sus seguidores coincidían con la aristocracia y alta burguesía, y funcionarios de alto nivel, tanto civiles como militares. En el Partido Liberal tenía como líder a Práxedes Mateo Sagasta, quien integró a la antigua izquierda liberal progresista. Como veis, estos dos partidos dejaban fuera del poder a muchos. Como veis, este sistema ha dejado fuera a muchas partes de la sociedad española, ya que como veis, ningún partido realmente de izquierda está representado, ya que aunque hablamos de antigua izquierda liberal progresista, todos son partidos de Estado. Por ejemplo, el Partido Socialista no tenía representación, ni siquiera los anarquistas o ningún otro movimiento.
Esto hacía que el sistema fuera incompleto, además de ser un partido de notables. La inmensa mayoría de los españoles no podía participar. Entre ambos partidos aglutinaron a las fuerzas sociales más poderosas, burguesía de los negocios y grandes propietarios de tierras, que, cansados de la experiencia revolucionaria del sexenio, apostaron por una fórmula que garantizara la estabilidad frente a las convulsiones sociales y políticas anteriores. Esta fórmula, que permitió la consolidación del Estado burgués, fue la del régimen de la Restauración. ¿Quiénes se quedaban fuera? La extrema derecha y la izquierda, es decir, la oposición republicana, el anarquismo y el socialismo. Como veis, dicho sistema intentó apoyarse en las clases más estables de la sociedad española, toda aquella que no apoyó la Primera República y toda aquella que no quería seguir dependiendo de los militares para mantener el poder. Si podéis ver este cuadro, os daréis cuenta de la importancia de la alternancia en el poder, que duró más de 25 años. Entre 1875 y 81, Cánovas, 81-84 Sagasta, 84-85 Cánovas, 85-90 Sagasta. Como veis, se iban intercambiando el poder y esto dio una autonomía y dio una seguridad relativa durante estos años. El problema, como veremos, será cuando todo esto implosione en 1898 y la pérdida de las últimas colonias en España, Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Además, este 1898 fue el mismo momento en el que Cánovas del Castillo murió y el sistema no pudo continuar. ¿Qué era realmente el bipartidismo y cómo funcionaba? Para ello vamos a realizar una comprensión oral. El audio que voy a pasaros se repetirá solamente una vez. La idea es que volváis a pasarlo en vuestra casa para tener un máximo de 2 escuchas y así poder entrenaros. Aquí tenéis las preguntas que tenéis que responder, que corregiremos una vez el audio haya pasado. El audio son 2 veces, nos entrenamos para la comprensión oral, que será el examen que realizaremos el 10 de enero, tipo DL, que son solamente 2 escuchas. Primera escucha, ¿qué personajes son indispensables para que funcione el mecanismo descrito? Segunda pregunta, intenta explicar en qué consistía la cuestión del encasillado. Y tercera pregunta, intenta explicar qué es el pucherazo. Con esta comprensión del oral vais a ver cómo durante 25 años en España se pudo controlar a la mayoría o a la ingente mayoría de la población que se encontraba fuera de este sistema bipartidista. El sistema político montado por Cánovas está basado en el bipartidismo. 2 grandes partidos se alternan en el poder. Uno de centro-derecha, el Partido Conservador, liderado por Cánovas, que ha dejado el espacio de la derecha a los moderados, y otro de centro-izquierda, el Partido Liberal, dirigido por Sagasta, donde están gran parte de los progresistas de la Revolución y algunos republicanos como Castelar. El rey, según la Constitución, es el encargado de administrar el poder entre los partidos. Él es quien propone al partido de turno para formar gobierno. Si el partido llamado no tiene una mayoría suficiente en las Cortes,
procede a disolverlas y a convocar elecciones con la seguridad de que obtendrá entonces una mayoría holgada. Nunca en todo el siglo XIX, desde que comenzó el sistema de elecciones, las perdió el partido que las convocaba. Son los gobiernos quienes hacen las elecciones y no las elecciones al gobierno. El ministro de la Gobernación, llamado popularmente el elector, es el encargado de cocinarlas a través de la red de gobernadores civiles del Estado. Pero basta ya, ¿vamos a ganar las elecciones, sí o no? Fuera miedo. Se gana. Claro, claro. Como usted me enseña, gobernador. Muy bien, a su disposición. El último eslabón y el más decisivo de la presión que el gobierno ejerce sobre los electores son los caciques. Personas de gran influencia en su demarcación son los encargados de transmitir a una población mayoritariamente analfabeta, el 70% no sabe leer ni escribir, los deseos del gobierno de turno. La regla de oro aplicada por los caciques con su clientela electoral es: para los enemigos la ley, para los amigos el favor. Señor, márchate. Vete. Este cacique de Barbacana que anda amenazando al personal con partidas y matones para ganar las elecciones. Pero está listo porque aquí la gente no se deja amedrentar. El caciquismo se hace fuerte en la España rural, donde los pequeños propietarios dependen de los caciques para su relación con el Estado, y en las pequeñas ciudades, donde las clases medias viven gracias al trabajo en la administración. ¿Qué tal vais? Así. Este más tuerzo que no quita el ojo a la caja. Nada, voy a ver si me lo quito de encima. Servando Van a estar contentos los conservadores que no contigo, está en ¿eh? la lista. Que no está. Que sí que tiene que estar. Vamos, echa la papeleta y lárgate. Fuego. El libro es mío. Me lo llevo. Serenidad, señores. Serenidad. Vamos, soldados, la caja. Rápido. De aquí. Orden. Fuera. Orden. Fuera. Triunfo completo, ya eres diputado. Confirmado por el gobernador. Vamos entonces a responder a las preguntas. Como habéis visto en este vídeo, lo que hemos intentado, lo que vamos a analizar es ver cómo se pasaba democráticamente en España para que solamente dos partidos se quedaran siempre en el poder. ¿Qué personajes son indispensables para que funcione el mecanismo del bipartidismo? La respuesta correcta son los caciques. ¿Quiénes eran los caciques? El señor del pueblo, que dice a los habitantes que tienen que votar. Como hemos visto en el vídeo, más del 70% de los españoles eran analfabetos. Y aunque la revolución industrial tomaba cuerpo en España, dicha revolución fue mucho más lenta, como ya vimos el año pasado. Además, en el mundo rural, el cacique, que era el señor, la persona más rica, el burgués o el noble, era el que daba el trabajo al obrero que no tenía tierras. Como hemos visto con las desamortizaciones en el siglo XIX, España intentó arrebatar tierras y bienes a la Iglesia para poder ponerlas en ventas, para que los obreros pudieran tener tierras y no depender de otros. Pero esto no portó sus frutos, por lo que los caciques tenían mucho poder. En el vídeo hemos visto cómo los caciques, gobernadores o nobles vivían en grandes casas y podían permitirse tratar a las otras personas con un poco de desdén. Esto era la base de dicho sistema. Segunda pregunta. ¿En qué consistía la cuestión del encasillado? Cuando el rey proponía un partido político y éste no tenía los votos, el rey disolvía la Cámara y convocaba de nuevo elecciones, donde el partido volvía a ganar. No eran las elecciones las que elegían los partidos,
eran los partidos los que elegían las elecciones. Como dice en el vídeo, nunca un partido que proponía las elecciones perdía, ya que, como hemos visto en esta cuestión del encasillado, encasillarse es cuando no hay salida, se volvían a hacer elecciones, pero esta vez se manipulaban para que el partido que tenía que ganar ganase las elecciones. En esta manipulación entraban los caciques, que viendo lo que tenía que pasar, le decían a las personas lo que tenían que votar. ¿Qué es entonces el pucherazo? En verdad en el vídeo sale la imagen, no lo dicen realmente. Pero ¿qué es el pucherazo? El pucherazo era la intervención de las urnas en las urnas por parte del partido que quería ganar las elecciones. Para ello hacían lo que hiciera falta, incluso quemar las urnas para que se parase de contar los votos y de votar. Eso es el pucherazo, la intervención directa en la urna. En el vídeo aparece como la queman, ya que el partido que tenía que ganar tenía que hacerlo de cualquier manera. El rey había dicho que había elecciones, entonces este partido hacía que todas las personas de su red de intervención llevaran a cabo este tipo de medidas. ¿Qué es un puchero? Un puchero es un plato típico español, que es un plato de cuchara que se come caliente. Es exactamente lo que habéis visto aquí. Por eso hablaba de caldo gordo. Es una metáfora del puchero, que este personaje está cocinando para que el otro se lo coma. En este caso, Cánovas está en el poder, se bebe la sopa, se agasta, cocina, prepara todo para que éste gane las elecciones. Pues eso es el final del siglo XIX español. Este sexenio revolucionario hasta el sistema bipartidista español. Con esta sesión terminamos el tema 2, el siglo XIX español. Políticamente hablando, dejaremos este último tema para poder luego entender mejor el siguiente tema que trabajaremos, que será la crisis de 1898 en España. Encontraréis en el contenido de la sesión correspondiente a nuestra clase todo lo que hemos trabajado y todo lo que hemos visto hoy. Espero que os haya servido. Nos vemos pronto. Un saludo. Adiós.